Hola, bienvenidos. Soy Luis Martínez, coordinador del Archivo Nacional Histórico. En el capítulo de hoy de Diálogos con Historia estaremos hablando con la filóloga Raiza Kordic sobre sus investigaciones del cautiverio feliz que se conserva en el Archivo Nacional Histórico. Bueno, Raiza, nosotros queríamos agradecer tu colaboración en este espacio que le hemos llamado Diálogos con Historia. Tú no vienes específicamente del área de la historiografía, pero sí de alguna rama que puede contribuir o tributaria de la historia. Gracias por tu colaboración. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Empiezo por explicar lo más general. Yo efectivamente aproveché durante muchos años, y de vez en cuando lo sigo haciendo, la documentación del archivo por el trabajo tanto con testamentos coloniales como con cautiverio feliz. Es decir, he pasado años de mi vida acá. Ya. Cuéntanos la filología. ¿Qué es lo que es la filología? La filología, a ver, en primer lugar, la filología, cuando trabaja con estos manuscritos chilenos, establece una lectura lo más confiable posible. ¿Por qué digo confiable? Porque es muy fácil equivocarse en la lectura. Esto lo saben los colegas historiadores, nos hemos hecho bromas y nos hemos reído mucho con esto siempre, porque es muy fácil, como lo hacía José Toribio Medina, que en paz descanse, cometer muchos errores en las lecturas que adulteran radicalmente incluso los nombres de los personajes, la fecha, que adulteran el texto. Para hacer una transcripción realmente lo más fiel posible, hay que conocer la lengua de la época. Por eso es que ese es el aspecto, digamos, que los filólogos defendemos, porque no son solamente letras viejas, no es un texto antiguo, sino que es un estado de lengua, que a veces es muy complejo de entender. Por lo tanto, es centrar, conocer el significado del concepto cuando se escribió. Exactamente, exactamente. Con el mismo cautiverio feliz, bueno, este volumen, la edición que hicimos con Mario Ferrecho, tiene más de 1000 páginas. No podíamos, la editorial no nos permitía anotar todo, explicar todo. Y hay un caso por el que me han reclamado, hay muchos que debíamos haber anotado, pero lo explico esto rápidamente después para retomar. Por ejemplo, cuando Francisco Núñez dice que se va al río a divertir sus cuidados. Él está cautivo y dice, me voy al río a divertir mis cuidados. Y un hablante de hoy dice, claro, yo conozco el verbo divertir y conozco cuidado, pero ¿qué significa? Sí. Los cuidados son las cuitas, son los dolores, las penas. Y divertir significa llevar por otro camino. Es como distraer los dolores. Distraerse. Qué hermoso. Pero claro, esas son las cosas que los filólogos explicamos, y ojo, lo importante es que uno explica la lengua, no se hace una hermenéutica más allá, no es que nos metamos con la interpretación que un estudioso de la literatura, de la antropología o de la historia haga. Ustedes tienen su propia hermenéutica, ¿no? Y según los enfoques, las escuelas, pero el filólogo lo que hace es entregar un texto, entonces decía que está lo más fielmente transcrito, que ya es un trabajazo enorme porque hay que conocer la lengua de la época, y luego explicar lo que significan esas voces, esas palabras en la época. Entonces, una edición filológica da explicación de lo que se llama el marco referencial, que es cultural, que es histórico, que a veces es literario, porque se enuncian personajes que uno no tiene por qué conocer, el lector actual. Exacto. Entonces, cuando tú fusionas este amor por la filología, probablemente que en algún momento la decidiste estudiar, con el cautiverio feliz, estudiar desde esta perspectiva el cautiverio feliz. A ver, para mí es una historia muy bonita, la voy a contar en términos sintéticos, pero es muy linda porque, a ver, yo vengo de una familia de madre laica, tradición masónica, y un padre hijo de migrante. Entonces, yo no tenía noción de lo chileno, de la chilenidad. De hecho, mi padre se burlaba las empanadas, el vino tinto Don Francisco. Y cuando yo empecé a trabajar con Mario Ferrecho en los años 80 y empecé a leer esas crónicas y esos textos, era una emoción tan grande, yo por primera vez me sentí chilena, de verdad. Mira. O sea, y que ahora me dedico solo a trabajo chilenista, digamos. Pero fue una cosa muy fuerte, muy bonita, o sea, sentir el valor, el sentirse arraigado a una historia, a una cultura, a través de la lectura de manuscritos del siglo XVI, XVII, XVIII.
¿ah? Y ahí fue cuando, en los años 80, cuando el profesor Ferrecho me planteó la posibilidad de editar Cautiverios, que bueno, luego fueron 8 años, fue larguísimo el trabajo. 8 años. 8 años, sí. Y en específico el cautiverio, para quienes no conocen esta, no sé cómo llamarlo, biografía, crónica, ¿qué es lo que es el cautiverio finalmente desde tu investigación? A ver, desde la investigación de otras personas también se han hecho trabajos bien interesantes. El cautiverio es una miscelánea, una mixtura de estilos. De estilos, ¿no? Francisco Núñez de Pineda es un soldado del siglo XVII, hijo de un soldado más conocido aún, Álvaro Núñez. Y él está en un colegio jesuita por 8 años, es decir, se forma como soldado letrado. A los 19 años cae preso en la batalla de las Cangrejeras. Es entonces cautivo de los mapuches, pero los admira, los quiere, es muy bien tratado, es un cautiverio feliz. Yeah. Y él está un determinado periodo de varios meses cautivo. Y bueno, esta obra es conocida como una de las novelas, ¿no es cierto?, del Chile colonial, aunque no es esto, se conoce como novela porque Barros Arana intentó limpiar de todo el aspecto erudito que tiene, que en el fondo es la fundamentación. Para Francisco Núñez la novela es para aligerar, para dar holgura, para refrescar, es la anécdota, pero a él lo que le importa no es la novela, lo que le importa es, como dijo San Ambrosio, los que no son probos con su patria, y ahí es donde tira, que es lo que Barros Arana no apreció. Una posición más doctrinal. Exactamente, pero ese es el objetivo de Pineda y no el otro. Y desgraciadamente lo que pasó después de la edición de Barros Arana en 1863 es que efectivamente todas las ediciones que se publicaron, hasta la edición crítica nuestra, eran ediciones incompletas porque abreviaban. Era un texto para el colegio, sabroso, anecdótico, que contaba algunas fiestas, borracheras, la chiche manzana, la chiche frutilla, etcétera, pero eliminan lo más importante, que es la crítica social y moral propiamente. Entonces tenemos este acontecimiento que yo entiendo que ocurre a principios del siglo XVII, ¿no es cierto?, la batalla de las Cangrejeras. Sin embargo, el texto, me imagino, digamos, de lo que tú has estudiado, él fue recogiendo notas, fue tomando apuntes en papeles sueltos, y después viene la redacción un poco más detenida, ¿no es cierto?, y más formal de este texto. ¿Podemos atribuirle de su puño y letra, en primer lugar, este escrito o tiene otros autores eventualmente? A ver, yo misma en el prólogo digo que es de mano de digamos, escriba profesional, pero esto no es así. Yo lo puse porque era la costumbre. Mario Ferrecho me decía, no, tiene que ser de escriba, pero yo vine al archivo a revisar las cartas autógrafas, ¿no es cierto?, de puño y letra de Francisco Núñez de Pineda, y no tengo la menor duda de que es su propia letra. Además, él vivía, contratar a una escriba en la época era muy caro, y él vivió siempre muy pobre. Vivió pobre, vivió muy estrecho. Además era un hombre súper letrado, estuvo 8 años en colegio jesuita. Él no necesitaba pagarle una escriba. Lo que pasa es que la costumbre era pasarle a otra persona. Entonces, por eso nos costó tanto decidir sobre esta situación. Pero ahora, la manera en cómo se construye este texto, efectivamente esta fue la gran obsesión de la vida de Francisco Núñez. La gran obsesión de su vida. Anduvo con el texto al momento de morir, cuando él venía desde Lima, muere en el norte en un carro donde viajaba, y llevaba el cautiverio. Él estuvo haciendo correcciones, anotaciones permanentemente, a pesar de que el único ejemplar que conocemos es, porque hay unas copias posteriores por ahí, pero no son completas, etcétera. El único ejemplar que conocemos es una copia en limpio, a diferencia de un texto, por ejemplo, como La Guerra de Chile, que es un borrador, evidentemente. Esta es una copia en limpio que se hacía para imprenta. Sabemos que el sumario, el resumen, llegó a España. Tuvo una autorización, fue arrancada, censurada.
¿ah? Y de hecho hay varios folios que fueron arrancados de Cautiverio Feliz. Y justamente donde luego uno por los índices se coteja, y no solo los echa de menos, sino que uno por los índices sabe que se trata de temas delicados. Entonces, estas críticas que tú hablas hace exactamente. Hay una censura evidente con los folios arrancados. ¿Ah? Pero Francisco Núñez está la vida entera con este texto, para arriba y para abajo, y es su gran obsesión. ¿Ah? Volviendo al tema de las críticas que hace este soldado a la sociedad de su época, ¿tú me podrías destacar algunas de ellas que a ti te llamaron la atención? ¿Puedo leer un pasajito que es precioso? Por supuesto. A ver, acá lo tengo seleccionado. A ver, hay varios, si quieres tengo otros más también. Estos son temas que reitera una y otra vez. Sí, es una obsesión para él, una y otra vez. Pero por ejemplo acá, en la página 666, mira el número de la página, 666, está él conversando con un cacique viejo. O sea, para poner la autoridad la pone en boca de un cacique viejo. Y le dije al cacique, proseguid vuestro discurso, que me tenéis absorto con lo que me habéis dicho. Estos pateros, repitió el buen viejo, o sea, aquí esto ya es en boca del cacique, los pateros son los curas. Estos pateros, en quienes teníamos puestas nuestras esperanzas de que hallaríamos en ellos segura protección y amparo cierto es verdadero, eran peores que los propios seglares, o sea, eran peores que los laicos. Nuestros amos, que como nuestras poblaciones y rancherías estaban de ordinario sin la asistencia de los indios tributarios por estar trabajando en sus tareas, los contenidos padres doctrineros, con pretexto de enseñar a rezar a los muchachos y chinas, ojo, muchachos y muchachas, con pretexto de enseñarlos a rezar, se entraban en las casas con descoco, o sea, con locura, vueltos locos, con descoco, y hacían de las mujeres lo que querían, por engaños y dádivas. Y cuando se resistían, constantes, las mandaban a ir a la iglesia para que aprendiesen a confesarse. Y en la sacristía, a donde los pateros se revestían para decir misa, las entraban atemorizadas y les decían que en aquel lugar en que estaban, si no consentían con lo que el patero sacerdote les decía, que el pillanalhue, que quiere decir el demonio, las habría de castigar severamente, y que si hablaban palabra o revelaban lo que al oído se les decía, las habían de quemar vivas. O sea, es tremendo. Sí. Hay otras muchas referencias que tengo seleccionadas. Esto, página 6667. Digamos, una feroz crítica a los sacerdotes. No, claro, pero que también se da a los militares poderosos, se da a los ministros, a todos, sí, los encomenderos, a todos los estratos de la sociedad. Esto, por ejemplo, es interesante. Los ministros del Rey Nuestro Señor, o sea, los enviados. El ministro significa enviado, ¿no es cierto? El ministro podían ser los militares de alto rango o los representantes con cargo de la corona, etcétera. Aquí en la página 116 de la edición nuestra dice: vamos ahora a los ministros del Rey Nuestro Señor, que Dios guarde. Esto siempre para el rey, que Dios guarde. Enviados a estas dilatadas provincias de las Indias, que debían ser como ángeles, habló antes de cómo debían ser los ministros probos, ocupándose en los ministerios y facciones a que los encaminaron. Y vemos que se divierten en otros ejercicios, ajenos de sus obligaciones, no cuidando más que de sus intereses y conveniencias propias, con perjuicio grande del común comercio. Y esto lo hacen con descoco, con atrevimiento, con desmesura, entreteniéndose y alegrándose con el trabajo ajeno, comiendo y bebiendo deleitosamente, sin atender a que los pobres soldados y leales vasallos de su Real Majestad están sin un pan que comer, porque ni aun sus sueldos quieren darle, o sea, no le querían ni pagar el sueldo. Esa responsabilidad, podríamos decir, del político con la sociedad, ¿no es cierto? Exactamente. Si se sirve a sí mismo de sus privilegios o está al servicio, ¿no es cierto?, de su sociedad, ¿no? Exactamente. De su comunidad. Y cuando empieza, se dice también que, se lo dice a cada rato, que él quiere
desdecir lo que los letrados han dicho que es por pura adulación al rey. Los letrados se ocupan de adular, solo de adular y no de decir las verdades. Y eso es lo que él quiere hacer. Bueno, Raiza, queríamos nuevamente agradecerte por tu colaboración en este mini programa que nosotros esperamos difundirlo a través de nuestras redes, nuestra página web y también a través de los archivos a nivel hispanoamericano, para que otros usuarios y otros archivos conozcan lo que nuestros investigadores, nuestras investigadores consultan diariamente en nuestro archivo. Gracias por tu colaboración. Eso, y digo una última palabra, me emociona que consideren el aporte de la filología, así que cuenten siempre conmigo para todo. Muchas gracias. Gracias.